te voy a enseñar cómo aprender a clasificarte como levantador y cuáles son los diferentes tipos de clasificación que existen tanto en sentadilla, press de banca, peso muerto y a modo general como persona, como deportista, como ser humano. Mi nombre es Rubén Castro, soy atleta, he sido campeón de España, soy entrenador de algunos de los mejores deportistas de levantamiento de peso de nuestro país, con récord incluso a nivel internacional, y hoy te voy a enseñar cómo debes aprender a clasificarte y algunos conceptos avanzados que estoy seguro que no conocías, pero que una vez los conozcas no te los vas a poder quitar de la cabeza. Estoy muy acostumbrado a ver cómo recibimos críticas por intentar clasificar a las personas, que no deberíamos encasillarnos, que no deberíamos simplemente sesgar nuestra mente como personas, como deportistas, hacia que somos de un tipo u otro, sino que como personas, como seres humanos dinámicos, cambiantes, complejos, vamos a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Y esto es cierto, pero también es cierto que todo el mundo tiene un componente en el que es mitad genética, mitad epigenética. La mitad de lo que nos han dado nuestros genes, nuestros padres, y también la mitad, que es lo que hacemos con esos genes. Y podemos, lógicamente, modificarlo hasta cierto punto, pero hay muchos aspectos que si somos capaces de afinar nuestro ojo clínico, que es un concepto que me encanta, vamos a poder empezar a entendernos mucho mejor y empezar a solucionar algunas de esas preguntas que nos hacemos. Oye, ¿por qué se me da bien la banca pero mal el peso muerto? ¿Por qué soy capaz de luchar una repetición muchísimo más que mi compañero? ¿O por qué si tengo la misma RM que mi gym bro, soy capaz de con el 80% hacer muchas menos repeticiones que él y él es mucho mejor a más repeticiones? Bueno, pues todo esto es algo que los seres humanos en general nos hemos preguntado durante mucho tiempo. De hecho, seguro que conoces algunas clasificaciones típicas del fitness, como por ejemplo mesomorfo, ectomorfo, endomorfo o cualquier otro tipo que nos ayuda a intentar entender por qué acumulamos más grasa, por qué somos de hueso ancho o simplemente por qué vamos a tener una tendencia hasta un extremo u otro. Esto nos ayuda a calmarnos. Realmente es como si nos estuviesen dando una píldora. Pero, como siempre, y en esto sí que le voy a dar la razón a aquellas personas que no les gusta la clasificación, puedes usarlo a tu favor o en tu contra. La información es poder. Y esto significa que dependiendo de cómo la utilicemos, vamos a poder sacarle partido o no. Si yo simplemente por decir tengo los brazos largos y se me da mal el press de banca, lo voy a utilizar como excusa y no voy a esforzarme por intentar mejorar ese press de banca porque Dios me ha dado una mala genética, mis padres me han dado una mala genética y ya no hay nada que hacer, te aseguro que no te va a ir bien ni en la vida, ni en el deporte, ni en ningún otro aspecto. Entonces, ¿cuáles son estas clasificaciones que debes de conocer y que nosotros mismos llevamos años divulgando y que enseñamos, de hecho, a todos nuestros clientes, a todos nuestros atletas y alumnos de nuestras formaciones desde cursos y máster específicos? Pues bien, la primera de ellas va a ser de la sentadilla. Vamos a tener en cuenta aspectos concretos de cada uno de los movimientos y dos grandes clasificaciones que son los levantadores hip squatter y los levantadores back squatter. Un hip squatter es como un servidor, aunque estoy en un punto también más intermedio, en el que somos fuertes de la musculatura anterior. Esto significa que vamos a tener unos cuádriceps fuertes en comparación a ¿qué? A nuestra espalda. Vamos a ser más débil de nuestra espalda. Y vamos a tener una sentadilla muy vertical, una sentadilla más estilo halterófila. Vamos a también tener una tendencia a tener los pies más abiertos de forma general porque nuestros aductores son fuertes y no nos vamos a ir hacia un buenos días cuando hacemos la sentadilla. En el polo opuesto nos encontramos a los back squatters, súper fuertes de espalda, de erectores espinales y no tanto de esos cuádriceps, de esa musculatura anterior. Van a optar normalmente o un stand más bien cerradito o a irse al frente y hacer ese pequeño buenos días cuando están haciendo esa sentadilla y a tirar más de esa espalda y cadena posterior en general. Tendríamos una tercera clasificación, pero es un poco más compleja en el que se encuentra en este punto intermedio de ambos, pero vamos a pasar ahora al press de banca. Tenemos en press de banca los levantadores dominantes de codo y dominantes de hombro. Los dominantes del codo van a ser aquellos levantadores más fuertes, más brutos, menos técnicos y que no solo utilizan un agarre más cerradito, sino unos codos también más pegados al cuerpo
y con menos arqueo de forma general. Mientras que en el polo opuesto vamos a encontrar aquellos levantadores dominantes de hombro que tienen un pectoral muy fuerte como motor primario, que usan un agarre más abierto y una rotación externa de sus palmas, de sus codos y de sus hombros. Esto va a ser la clasificación que vamos a tener en cuenta en el press de banca. Y en el peso muerto, es mi favorita. ¿Por qué? Porque bueno, la diseñé yo, me la inventé yo aplicando conceptos de los corredores. Hay muchas clasificaciones en todo tipo de deportes, como por ejemplo en la maratón, los corredores y demás, si son pronadores, supinadores, si son pushers, si son pullers, y esto lo apliqué al powerlifting, al peso muerto. Y vamos a encontrarnos precisamente a deportistas, a levantadores pusher y levantadores puller. ¿Qué quiere decir esto? Un levantador pusher es como un servidor, levantadores fuertes de esa cadena anterior de cuádriceps y que van a tener un peso muerto, sobre todo sumo, muy vertical. Mientras que también van a tener ese stand más abierto y punteras más rotadas hacia afuera. Un despegue más bien lentito y un bloqueo más bien agresivo y explosivo. Por otro lado, nos encontramos a los pullers, esos levantadores más bien fuertes de esa cadena posterior, en concreto los erectores, y pueden hacer un peso muerto convencional o un peso muerto semisumo o sumo, pero con las punteras más bien al frente. Se caracterizan por ese peso muerto con un despegue muy rápido, agresivo, con caderazo, mientras que el bloqueo se le suele atragantar un poquito más y ahí se encuentra el sticking point. Este concepto me lo inventé yo y lo apliqué porque había un debate en internet de si el peso muerto era un ejercicio de empuje o un ejercicio de tracción. Así que quiero que me dejes en los comentarios qué crees tú, qué opinas, si es un ejercicio de empuje o un ejercicio de tracción. Si tienes que pensar en empujar los pies contra el suelo y alejarlo o tirar de la barra hacia ti y cuál es el motivo por el que crees esto. Ya hemos visto la clasificación para los 3 movimientos, porque si haces powerlifting deberías conocer. Pero hay clasificaciones también generales. Estas son algunas de las que más nos gustan y más deberías conocer, independientemente del deporte que practiques. Vamos a encontrar aquellos levantadores técnicos y levantadores brutos. Los levantadores más bien técnicos son aquellos que hacen esa sentadilla siempre igual, en el que el carril, el bar path, el recorrido siempre se mantiene constante y estable, no se va a una posición de buenos días, no hacen una sentadilla con tanto valgo, no necesitan estar una barra súper baja, no. Son levantadores que tienen una técnica un poquito más natural, sobre todo en sentadilla, mientras que el press de banca nos vamos a encontrar justo que tienen un arqueo increíble, lo exageran muchísimo más, tienen los pies muy abiertos, van a llevar a una extensión muy forzada a nivel dorsal, un agarre más bien exagerado. Todos esos puntos que nos vamos a encontrar de técnicas más extremas son de esos levantadores más técnicos. Sin embargo, en el peso muerto es algo más complejo de determinar, de ver. Unos pesos muertos con una posición más bien abierta, sumo, con las punteras muy rotadas hacia afuera, súper verticales y que pueden incluso usar un agarre más bien extremo con un finger grip. Tienen una posición que no se deforma en absoluto tampoco y nos vamos a encontrar justamente en el polo opuesto a los levantadores brutos, que se caracterizan porque no necesitan mucho calentamiento, no necesitan prestarle tanta atención a los movimientos, no tienen técnicas tan extremas y se utilizan gestos más naturales, un agarre más cerrado en press de banca, una posición más cerrada como un convencional en peso muerto que es mucho menos técnico o un semisumo, y en la sentadilla una posición más bien de barra alta porque los levantadores que no son técnicos no tienen tanta movilidad, se caracterizan por tener más masa muscular y estar más bien rígidos, lo que nos lleva a la siguiente clasificación, que es los levantadores explosivos o grinders. Esto es mi favorita. Lo primero que hago cuando tengo a un levantador que va a trabajar conmigo, con un cliente mío, es intentar conocer su pasado. Y dependiendo de cuál es el deporte que ha ido practicando, me voy a poder entender muchísimo mejor cómo son sus tipos de fibras. Porque normalmente tendemos a practicar aquellos deportes que se nos dan mejor. Por ejemplo, lanzadores de peso, de jabalina, sprinters, saltadores de valla, saltadores en general, halterófilos, gimnastas. Vamos a ver que son deportistas muy explosivos. Los levantadores que tienen estas características van a ser muy buenos con una única repetición a single, muy malos a repeticiones, se fatigan muchísimo más. Su RM la establecen a una velocidad mayor, con lo cual intentan darle caña a entender
por qué ellos no son capaces de luchar tanto como otros levantadores que ven por Instagram, que se pasan hasta 10 segundos haciendo una única repetición y pasan de repente de levantar súper fácil a fallar, y siempre les dicen constantemente que le cabe mucho más peso del que realmente le entra. Y esto es afinar ese ojo clínico, pero también entender qué tipo de levantador eres o como entrenador con quién estás trabajando. Y por último, nos encontramos a los levantadores grinders, que son más bien muy buenos en repeticiones, muy malos a una en comparación, incluso sacando repeticiones, son capaces de ir poco a poco haciéndola en alguna, la segunda, la tercera, como en peso muerto, más rápida que la primera. Levantadores que tienen un tipo de técnica también concreta que no les permite aplicar tanta velocidad, como es el caso de una sentadilla francesa, que no te permite ser muy explosivo, a diferencia de una sentadilla más bien halterófila. Y este tipo de levantadores necesitamos conocerlos también, porque en el polo opuesto se encuentra que puede parecer que está haciendo un RP10 cuando en realidad todavía le entran 5, 7, 10 kilos más, o que le queda un RIR 0, RIR 1 cuando en realidad le quedan 2, 3 o 4, porque son capaces de lucharla muchísimo. Entonces, fijaos la cantidad de clasificaciones que nos vamos a poder encontrar, que vamos a poder tener. Nos va a ayudar a conocernos mejor, a mejorar tu adherencia como deportista, a mejorar tu adherencia a lo que es el entrenamiento, a resolver todas esas preguntas que te has hecho siempre y realmente ser mejor entrenador y atleta. Espero que te haya servido este resumen, que como puedes ver son muchísimos conceptos, que daría una clase concreta para cada una de estas categorías. Pero ya tienes unas nociones básicas para que empieces a cuestionarte cuál eres y empieces a mezclar. Por ejemplo, en sentadilla eres más explosivo, mientras que en peso muerto puede ser más grinder. En un movimiento puede ser más técnico, mientras que en otro puede ser más bruto, aunque no es lo normal. E incluso que tenemos un espectro y nos vamos a poder encontrar que no hay levantadores puros pusher o levantadores puros puller, sino que tienen un abanico de grises, más tirando a uno u otro. Y tú también debes aprender a controlar estas características e incluso a veces irte de un extremo a otro mediante el entrenamiento o la selección de variantes. Esto es precisamente lo que hacemos con todos nuestros atletas. Tienes en la descripción el formulario que puedes rellenar si quieres empezar a trabajar con nosotros y que nosotros mismos seamos los que te clasifiquemos a ti, y también toda la información sobre nuestras formaciones como el máster experto en powerlifting, en el que enseñamos todas estas clasificaciones, profundizamos en ellas y entrenamos ese ojo clínico para que ya sea que lo apliques contigo mismo o con tus clientes si eres entrenador, y aprendas conceptos que no vas a aprender en ninguna otra parte. Así que espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete, dale like, déjanos los comentarios y nos vemos en el próximo.